Dentro del cuerpo de una mujer, alrededor de 10 grupos musculares pueden activarse al mismo tiempo cuando la mano de un hombre toca su rodilla. 10 contracciones simultáneas que no se eligen, no se controlan y no se pueden detener. Todo ocurre en menos de 2 segundos. Y en ese brevísimo intervalo, el sistema nervioso ya tomó una decisión que la mente consciente todavía no ha alcanzado a formular. La mayoría de los hombres piensa que tocar la rodilla es un gesto casual, un contacto sin importancia, una mano que simplemente aterriza ahí porque no tenía otro lugar. Pero en el cuerpo femenino, ese contacto activa un protocolo completo de evaluación emocional que funciona a una velocidad extremadamente alta. Porque la rodilla no es una zona neutra, es una frontera, la línea invisible entre el contacto social y el contacto íntimo. Cuando un hombre cruza esa línea, el cuerpo evalúa de forma inmediata si existe permiso emocional para esa cercanía. Y la respuesta que aparece en los primeros 2 segundos revela mucho más de lo que parece sobre el nivel de atracción o comodidad. La rodilla, en realidad, es uno de los puntos de lectura más honestos del lenguaje corporal femenino. No es la cara, no es la mano, no es la cintura. Es la rodilla, precisamente porque no es un lugar que se toque por accidente. Y cuando el contacto ocurre con intención, el cuerpo responde con una sinceridad que la palabra casi nunca muestra. Entender esto convierte ese gesto en una especie de test silencioso. No hace falta preguntar nada, no hace falta interpretar discursos, no hace falta adivinar. Existe además una reacción específica, la cuarta dentro de este tipo de respuestas, que suele generar confusión. Muchas personas la interpretan como rechazo, cuando en realidad puede significar exactamente lo contrario. Y cuando se comprende, cambia por completo la forma de leer estas señales. Quédate. Me llamo Mariana. Estudio la psicología del deseo y del lenguaje corporal. Aquí no vas a encontrar explicaciones suavizadas, ni teorías decoradas para sonar bonitas. Lo que vas a encontrar es cómo reacciona el cuerpo cuando se cruza una frontera real de intimidad. Si quieres seguir entendiendo lo que normalmente nadie explica de forma directa, puedes continuar conmigo. Empecemos. Antes de analizar cualquier reacción, hay algo fundamental que entender. La rodilla funciona como un punto de prueba de cercanía emocional, y aquí es donde la mayoría se equivoca. Se suele pensar que todo contacto físico transmite la misma información, como si tocar el hombro, el brazo o la rodilla fuera equivalente. Pero no lo es. Una persona que no siente atracción permite sin problema el contacto en zonas sociales, hombros, antebrazo, parte alta de la espalda. Son espacios públicos del cuerpo. Cualquiera puede acceder a ellos sin generar tensión ni ambigüedad. La rodilla, en cambio, pertenece a otra categoría. En estudios de proxémica, se considera parte del espacio íntimo inferior, una zona del cuerpo que solo se permite a personas con un nivel ya establecido de cercanía emocional. En psicología del contacto, esto se relaciona con distintos niveles de permiso corporal. Las zonas altas del cuerpo tienen un umbral bajo de acceso. Las zonas medias, como cintura o espalda baja, tienen un umbral intermedio. Pero las zonas bajas, como rodilla o muslo, tienen el umbral más alto. Y esto no es una decisión consciente. Es una respuesta neurológica. Cuando una mano toca la rodilla, el sistema somatosensorial activa una evaluación inmediata. ¿Quién es la persona? ¿Qué intención parece tener? Y si existe autorización emocional para ese tipo de contacto. Todo esto ocurre en menos de 2 segundos, de forma automática. Y la reacción que aparece en ese intervalo es completamente involuntaria. No es una respuesta pensada. Es una respuesta del cuerpo. Imagina una escena sencilla. 2 personas sentadas en un restaurante. La conversación fluye. Y en un momento la mano baja y toca la rodilla mientras se habla. Lo importante no es el gesto en sí, sino lo que ocurre inmediatamente después. En esos 2 segundos está la información real. Si el contacto ocurre una sola vez y se retira sin tensión, puede ser simplemente un gesto casual. Pero si se repite en otro momento y la respuesta cambia, entonces ya no estás viendo casualidad, estás viendo patrón. Y ahí es donde empieza la verdadera lectura. La próxima vez que estés con ella en un contexto relajado, una cena,
un café o dentro del coche, puede ocurrir un gesto muy simple. Un contacto breve en la rodilla mientras cuentas algo. Pero lo importante aquí no es el gesto en sí, sino cómo se interpreta dentro del lenguaje corporal. No es algo que deba hacerse de forma forzada ni ensayada. La naturalidad es clave. Y más importante aún, observar la reacción global del cuerpo, no solo la expresión facial. En comunicación no verbal, el cuerpo suele reaccionar antes que la palabra. A veces, en menos de un segundo, la respuesta es automática. Otras veces tarda un poco más, lo que indica procesamiento consciente. Esa diferencia de tiempo puede cambiar completamente la interpretación de la situación. Hay personas que, en un contexto de comodidad y atracción, tienden a acercarse ligeramente o mantener la cercanía física sin generar distancia inmediata. No siempre es algo evidente ni dramático. Muchas veces se expresa en pequeños ajustes de postura o en la ausencia de retirada. Por otro lado, cuando no hay comodidad, el cuerpo tiende a crear distancia de forma natural. Se reacomoda, cambia de posición o rompe el contacto físico sin necesidad de palabras. Estas respuestas no son decisiones conscientes en la mayoría de los casos, sino ajustes automáticos del sistema nervioso ante el nivel de confort. Un punto importante en la psicología del comportamiento es que la velocidad de la reacción también aporta información. Una respuesta inmediata suele ser más instintiva, mientras que una reacción tardía puede implicar evaluación consciente de la situación. Sin embargo, ninguna de estas señales debe interpretarse de forma aislada. En algunos casos, cuando existe interés pero también incertidumbre, el cuerpo puede quedarse en un estado intermedio, sin acercarse, pero tampoco alejándose. Una especie de neutralidad física que refleja que la persona está procesando la situación sin tomar una decisión clara en ese momento. Este tipo de respuestas se entiende en psicología como una forma de evaluación social en curso, donde el cerebro intenta equilibrar comodidad, contexto y percepción del otro. En resumen, más que buscar reglas fijas sobre lo que significa cada reacción, lo más preciso es entender que el lenguaje corporal funciona como un conjunto de señales contextuales. Ningún gesto aislado define una intención por completo. Siempre es el patrón general, el entorno y la continuidad de las interacciones lo que realmente da sentido a la situación. El movimiento motor no es una decisión consciente, es un mecanismo de protección. No se trata de algo que la persona elige hacer, sino de una respuesta automática del sistema nervioso ante una situación social que el cuerpo todavía está evaluando. Imagina una escena simple. Están un sábado en Coyoacán. Caminaron por un mercado de artesanías y ahora están sentados tomando un café. En medio de una conversación, tu mano roza su rodilla. Ella no se mueve de inmediato. No dice nada. Su pierna permanece exactamente en la misma posición. Esa reacción por sí sola no es rechazo. Es más bien una señal de procesamiento interno. El cuerpo está evaluando la situación antes de decidir cómo responder. En términos de psicología del comportamiento, ese breve momento de inmovilidad suele aparecer cuando hay interés combinado con incertidumbre. Durante esos segundos, el sistema nervioso puede estar gestionando dos tendencias al mismo tiempo: la aproximación y la protección. Es un conflicto interno rápido, automático, que no pasa por el lenguaje ni por el pensamiento consciente. Y la forma en que la situación continúa influye más que la reacción inicial. Si en ese momento se insiste o se prolonga el contacto de forma incómoda, la tendencia natural es que el cuerpo refuerce la distancia. Pero si el gesto se retira con naturalidad y sin tensión, la interacción puede mantenerse en un estado de curiosidad y comodidad. Lo importante aquí no es interpretar una señal aislada, sino observar la evolución del comportamiento en los minutos siguientes. A veces, después de esa inmovilidad inicial, la persona ajusta su postura, se relaja o incluso reduce la distancia de forma gradual. Eso indica que el sistema nervioso ha terminado de procesar la situación. En psicología social, esto se entiende como una respuesta de evaluación continua. El cuerpo no da una respuesta final en un solo instante, sino que ajusta su comportamiento según el contexto que sigue ocurriendo.
La idea clave es que no existe una única reacción que defina por completo lo que alguien siente. Lo que realmente importa es el patrón completo, cómo cambia la postura, cómo evoluciona la comodidad y cómo se comporta la persona después del primer contacto. Por eso, en lugar de enfocarse en una reacción puntual, lo más preciso es observar la secuencia completa de interacción. Ahí es donde realmente se entiende si hay comodidad, incertidumbre o distancia. El cuerpo, en muchos casos, no funciona como una declaración consciente, sino como una secuencia de ajustes automáticos que reflejan comodidad, incomodidad o ambivalencia en un contexto social. Si después de un breve alejamiento la persona vuelve a reducir la distancia por iniciativa propia, o su postura regresa gradualmente a una posición cercana, eso suele interpretarse dentro del lenguaje corporal como una señal de reajuste de confort. Es decir, el sistema nervioso ya no está en modo de evaluación inicial, sino en un estado más estable de interacción. En algunos casos, también pueden aparecer señales indirectas de verificación social, como una mirada breve para comprobar la reacción del otro. Este tipo de conducta suele estar asociado a la búsqueda de feedback social. La persona intenta entender cómo fue percibida su reacción inicial y si afectó negativamente la interacción. Cuando la respuesta del otro se mantiene calmada y sin cambios bruscos, la interacción tiende a estabilizarse. Antes de continuar, es importante hacer una pausa en la interpretación automática de este tipo de señales. El lenguaje corporal no es un sistema de lectura exacta de intención, sino un conjunto de indicios que solo tienen sentido dentro del contexto completo. Por eso, cualquier conclusión debe basarse en patrones repetidos, no en una sola reacción aislada. En situaciones de incomodidad clara, el cuerpo suele mostrar una secuencia más evidente de distanciamiento, retirada de la pierna, giro del torso y aumento general de la distancia física. Este tipo de comportamiento suele interpretarse como una estrategia de regulación del espacio personal. No es un mensaje complejo ni ambiguo, es simplemente una forma de restablecer límites de comodidad. La clave está en entender que no todas las reacciones pueden interpretarse como señales de atracción o rechazo. Muchas son respuestas de ajuste automático al contexto, al nivel de confianza o al grado de familiaridad con la situación. Por eso, en lugar de buscar significados definitivos en cada gesto, lo más preciso es observar la coherencia general del comportamiento. Si la distancia se mantiene, si disminuye o si aumenta a lo largo del tiempo. Cuando la interacción es cómoda y existe confianza, el contacto se normaliza dentro de los límites de ambos. Cuando no lo es, el cuerpo establece distancia de forma consistente. Y cuando hay ambivalencia, aparecen respuestas mixtas que requieren más tiempo y contexto para ser entendidas correctamente. En todos los casos, la interpretación más fiable no está en un gesto puntual, sino en la repetición y en la evolución de la interacción completa. El contacto físico no funciona como una fórmula fija ni como un código universal. Es un intercambio de señales que el cuerpo interpreta en función del contexto, la confianza y la comodidad del momento. En algunas situaciones, una persona puede no retirar el contacto de inmediato. Puede quedarse quieta, sin moverse, sin reaccionar de forma visible. Esa inmovilidad no siempre significa una sola cosa. Muchas veces es simplemente procesamiento. El cuerpo está evaluando si la situación es cómoda, neutra, o si necesita ajustar distancia. En psicología del comportamiento, este tipo de respuesta se entiende como una fase de análisis silencioso. No es una decisión consciente, es un ajuste automático del sistema nervioso social. El cuerpo no acepta o rechaza en ese instante, solo observa y regula. También puede ocurrir algo distinto, pequeños cambios de postura después del contacto. A veces la persona se acomoda ligeramente, se gira o modifica la distancia sin romper por completo la interacción. Estos ajustes suelen ser señales de cómo evoluciona el nivel de comodidad dentro de la conversación, no de una intención específica. Cuando hay incomodidad clara, el cuerpo tiende a aumentar la distancia de forma más evidente. Se reorienta, cambia de posición o reduce el contacto físico de manera constante. Estas respuestas suelen ser consistentes y no dependen de un solo gesto, sino de un patrón repetido.
Lo más importante en este tipo de interacciones no es un momento aislado, sino la continuidad. El cuerpo humano no comunica con una sola señal, sino consecuencias. Lo que ocurre antes, durante y después de un gesto es lo que realmente define el significado general de la interacción. Por eso, interpretar correctamente el lenguaje corporal no consiste en buscar reacciones definitivas, sino en observar si la interacción fluye con naturalidad o si genera ajustes constantes de distancia y tensión. Al final, lo único que se puede leer con cierta claridad no es una intención oculta, sino el nivel de comodidad que una persona mantiene a lo largo del tiempo. Y ese es el único indicador realmente estable en cualquier interacción humana. El contacto, y hay mujeres que lo reclaman. La que tolera se queda el contacto físico no es un código fijo ni una fórmula universal. Es una interacción sensible que depende del contexto, la confianza y el nivel de comodidad entre dos personas. En algunos momentos, cuando ocurre un roce breve en una conversación relajada, la otra persona puede no reaccionar de forma evidente. Puede quedarse quieta, sin moverse, sin alejarse. Esa ausencia de reacción no significa una sola cosa. Muchas veces es simplemente procesamiento. El cuerpo está registrando la situación antes de definir cómo ajustarse. Desde la psicología del comportamiento, esta fase se entiende como una evaluación silenciosa del entorno social. No es una decisión consciente, sino una regulación automática del sistema nervioso ante una situación nueva o ambigua. En otros casos, pueden aparecer ajustes sutiles de postura, pequeños cambios en la posición del cuerpo, una ligera reorientación o modificaciones en la distancia. Estas señales no son declaraciones claras de intención, sino indicadores de cómo evoluciona el nivel de comodidad dentro de la interacción. Cuando existe incomodidad, el patrón suele ser más claro y consistente. El cuerpo tiende a aumentar la distancia de forma progresiva, cambiando la orientación o reduciendo el contacto físico. Estas respuestas no suelen depender de un solo gesto, sino de la acumulación de señales en el tiempo. Lo importante aquí no es interpretar un instante aislado, sino observar la secuencia completa. El lenguaje corporal no funciona como una señal única, sino como un flujo continuo de ajustes que reflejan cómo se siente una persona en la interacción. Por eso, más que buscar significados ocultos en cada reacción, lo más preciso es observar si la interacción se mantiene estable, si fluye con naturalidad, o si requiere constantes correcciones de distancia y postura. Al final, lo único que puede interpretarse con cierta fiabilidad no es una reacción puntual, sino la evolución general del confort entre dos personas a lo largo del tiempo. El problema no es la falta de señales, es la interpretación que hacemos de ellas en tiempo real. En cualquier interacción humana, el cuerpo responde a la comodidad, al contexto y al nivel de confianza. Pero esas respuestas no funcionan como un sistema de lectura directa de intención. Funcionan como ajustes progresivos. Y esos ajustes solo tienen sentido cuando se observan en el tiempo, no en un instante aislado. Cuando una interacción es natural, la distancia, el tono de voz y la energía entre dos personas tienden a estabilizarse sin esfuerzo. Cuando no lo es, aparecen correcciones constantes, pequeñas pausas, cambios de postura, variaciones en la cercanía. No como mensajes ocultos, sino como intentos del sistema nervioso de encontrar equilibrio. El error más común es creer que una sola reacción define todo, que un momento breve contiene una verdad completa. Pero el comportamiento humano no funciona así. Un gesto aislado puede ser azar, contexto, o simplemente una respuesta momentánea al entorno. Lo que realmente importa es la repetición. Si una misma dinámica se mantiene en distintos momentos, en distintos días, en distintos estados de ánimo, entonces ya no hablamos de un evento, sino de un patrón. Y los patrones sí hablan de comodidad, de interés conversacional o de distancia emocional. El problema aparece cuando alguien interpreta el silencio como desinterés o la pausa como rechazo definitivo. En realidad, muchas interacciones no se rompen por falta de señales, sino por falta de continuidad en la lectura de la situación. Una conexión no se define en segundos. Se construye en la coherencia entre lo que ocurre, lo que se dice y lo que se mantiene con el tiempo. Y cuando esa coherencia existe,
No hace falta buscar significados ocultos en cada movimiento. La interacción fluye sola. Cuando no existe, ningún gesto aislado la puede salvar. Por eso, más que intentar descifrar reacciones puntuales, lo que realmente importa es entender la dirección general de la interacción. Si se abre, si se sostiene o si se cierra con el tiempo.